fibrosis intestinal. Ejemplo, en el intestino corto, cuando por ejemplo algunos pacientes se hacen cirugía y tienen que extirparle una parte del intestino. En el caso de las personas que se hacen las bariátricas, que se cortan parte también, en estos casos se da este tipo de diarrea. ¿Sí? Se clasifican en aguda, esta es la clasificación según el tiempo. Agudas que van a ser menores de 2 semanas. Están las acuosas y las disenterías. Las persistentes o agudas prolongadas que duran de 2 a 4 semanas, y están las diarreas crónicas que son mayores ya a 2 semanas, persistentes, así diré, ¿verdad? Las crónicas generalmente son aquellas que, por ejemplo, tengo las causas, las que tienen, por ejemplo, síndrome intestino irritable, que ya tienen esas diarreas crónicas, que viven con eso. A eso nos referimos. Las agudas, en más del 90% de los casos, son infecciosas. Pueden ser por toxinas, isquemias de algún tracto del gastrointestinal. Algunos fármacos también, como saben, producen diarrea, principalmente algunos antibióticos. Algunos errores en la dieta, dicen, puede ser, y otros que causan diarreas cortas. Pueden ser también virus, ¿sí? Generalmente son autolimitadas, que duran de 5 a 7 días. La mayoría de las diarreas, por eso que habrán escuchado, no se indican antidiarreicos, ¿verdad? ¿Son autolimitadas? Sí, porque el cuerpo mismo combate contra eso. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar? En las acuosas están el aumento de la pérdida de agua. No hay ingreso de la gente en el epitelio, ¿verdad? Sin la persistencia de moco, sangre o pus. Los agentes más comunes van a ser el virus del cólera, Escherichia coli, una bacteria, Clostridium perfringens, rotavirus, y tenemos varios salmonelas, todo eso. Y las disentéricas es la que invade la mucosa, ¿sí? Esa es la diferencia. Que pueden haber presencia de moco, de pus, pueden haber proteínas, sangre en algunos casos, pueden haber también contenidos alimenticios, o en el caso de algunos parásitos podemos encontrar hasta al mismo parásito adulto o huevos, ¿sí? Las más frecuentes están la Shigella, Yersinia, Entamoeba, Giardia y la mayoría de los otros parásitos. Como saben, los parásitos invaden la mucosa, ¿verdad? Incluso algunas llegan a migrar a otros órganos. Acá tenemos todas lo que son las etiologías por infecciones, ¿verdad? De contaminación alimenticia. Vamos a tener todo lo que son los protozoarios, virus, bacterias. Tenemos las no infecciosas, que pueden ser el alcohol en exceso, causa también porque daña la pared de la mucosa, ¿verdad? Alteraciones en la dieta, algunos tienen diarrea por condimentos. Cuando comemos en exceso también podemos tener diarrea. En algunos casos, carcinomas, diverticulosis, una serie de etiologías. Medicamentos, también como digo, varios. La mayoría son antibióticos, algunos y otros como la metformina, una de las que más producen diarrea. Seguramente tienen algún familiar conocido con diabetes, ¿verdad? Este hipoglicemiante causa muchísima diarrea, por eso también los pacientes diabéticos en el inicio de su tratamiento emagrecen, ¿verdad? Por culpa de eso, del exceso de diarrea. El Orlistat
¿Conocen el Orlistat? ¿No lo han escuchado? Es un medicamento que se utiliza, es un lipoglicemiante. Cuando los pacientes algunos toman para emagrecer y la causa diarrea con gordura. Este medicamento. Y cuando tenemos también lesiones de la mucosa, del intestino, ya sean por alteraciones de la motilidad gástrica, por alguna enfermedad autoinmune, enfermedad de Crohn, intestino paralítico, podemos tener. ¿Cuál va a ser la clínica? Lo que ya hablamos, ¿verdad? La mayoría de los casos son diarreas agudas que tienden a ser autolimitadas y son leves. Se debe permanecer alerta al iniciar la evaluación detallada si presenta alguna característica importante como melena. ¿Qué es melena? Después, fiebre, cuando tenemos fiebre. Si hay presencia de pus o moco en la sangre, en las heces, en las diarreas, ¿sí? Porque melena, si presenta melena, quiere decir que no es solamente un cuadro de diarrea, ¿sí? Ya viene acompañado de otra patología. Lo mismo cuando tenemos fiebre, no va a ser solo una diarrea, ya viene también acompañado de un agente probablemente infeccioso, ¿sí? Entonces, estar alerta a cada uno de los síntomas acompañantes o características en este caso. Las diarreas acuosas, la presencia de heces con aspecto acuoso no se refiere a líquido, a agua, ¿bien? Lleva a complicaciones como la deshidratación, pero la presencia de algunas injurias abdominales que pueden estar presentes como los espasmos intestinales. Los que más presentan espasmos intestinales suelen ser los parasitológicos, ¿sí? Los de causas, o sea, los parásitos. Ahora, la forma disentérica, la característica principal es los que tienen moco, pus, sangre. Este tipo se manifiesta también con fiebre, la mayoría de los casos sí presentan fiebre, espasmos intestinales, pero la pérdida de agua en estos casos es menor que en la acuosa, no es tan característica, ¿sí? Más va a haber contenidos o afectaciones, por ejemplo, cuando ya hay pus, es porque hay, ¿qué es la pus? Infección, sí. Cuando tenemos sangre, hay ya algún agente, alguien que está causando daño, ¿verdad? Entonces hay pérdida de sangre. Entonces, este sí ya va a ser un poco más grave en el caso de que hay no tanto pérdida de líquido en sí, no podemos o no encontrar deshidratación, pero sí tener ojo porque tenemos que buscar un agente causal en la mayoría de los casos, ¿sí? La persistente, que es el cerca del 20% de las agudas, pasan a ser prolongadas, y esto se da por el reparo ineficaz de los enterocitos o daños mayores que ya pueden estar causando. Y siempre también buscar un agente causal en estos casos. Las diarreas crónicas van a ser caracterizados por cuadros de mayor a 2 semanas. Las crónicas no siempre van a ser. ¿Vieron la diferencia de aguda y crónica? La aguda y la crónica y la persistente. La persistente es la diarrea que persiste, como dice, continuo. La crónica puede venir en intervalos de larga data, pero cesan, vuelven, cesan y vuelven, ¿sí? No hay un agente causal específico. Generalmente, como les dije, pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser enfermedades como la enfermedad de Crohn,
también es una de las causas principales. Como les digo, esa es la diferencia entre las dos. La persistente es una aguda entre crónica, pero que es continua. La crónica es intermitente, pero de larga data, y la aguda es autolimitada. ¿Bien? Hasta ahí, tipo, esa diferencia se entiende. Sí. La diarrea también se divide por fases etarias. Hay edades que son más comunes. Por ejemplo, la deficiencia de lactasa postinfecciosa no vamos a encontrar en un adulto. Enfermedad celíaca nosotros generalmente vamos a encontrar en la edad escolar o en la edad ya más adolescente. Porque muchas veces las enfermedades celíacas, los lactantes no vamos a encontrar porque ellos todavía no hacen consumo de gluten. Entonces, en eso son característicos según las fallas etarias. Lo mismo, parásitos, como la yardiasis, no es común encontrar en bebés. ¿Verdad? Entonces, vamos a encontrar más en adultos y en niños escolares y preescolares. La clínica, lo mismo, ya hablamos, ¿verdad? Que son estas de la crónica. Se debe iniciar una evaluación más exhaustiva, porque cuando tenemos una diarrea crónica, ya no va a ser un agente causal, o sea, un agente patológico, como virus, bacteria ni parásitos. Tenemos que buscar un origen etiológico como enfermedades. ¿Sí? Así que también se pueden presentar de forma acuosa la diarrea, pueden ser también con sangrados, pueden tener también melena, pueden tener espasmos, pujos. ¿Saben la diferencia de pujo? Pujo y tenesmo. Pujo es la sensación, la fuerza que el paciente realiza, pero no consigue evacuar. Tiene esas ganas, ¿verdad? Pero no consigue evacuar. Y tenesmo es el espasmo. ¿Sí? Bueno, también hay pérdida de proteínas ya en estos casos, así como pus, pueden haber moco. Y también vamos a encontrar, si hacemos exámenes más de imagen o más exhaustivos, podemos encontrar alteraciones anatómicas. Se pueden dañar las vellosidades, pueden haber lesiones como úlceras, allá van a haber algunas alteraciones a más. A causa de los daños que podemos encontrar en la mucosa, pueden haber también sepsis, consecuencia de eso. El diagnóstico en general, si la diarrea en el paciente persiste, nosotros vamos a pedir algunos exámenes laboratoriales. Atención siempre, ¿cuáles son los pacientes que tenemos que estar en alerta? Los pacientes mayores de 50 años, más fácil de deshidratación. Lo mismo en todos los extremos de las edades, niños y adultos mayores, siempre. Cuando tenemos sangrado rectal o melena, cuando el dolor es nocturno o la diarrea es más por la noche, porque hay algunos ciertos tipos de parásitos que pueden o que tienen un ciclo circadiano también que actúan más por la noche, entonces pueden tener algunas características como esta. El dolor abdominal progresivo nos tiene que llamar la atención. La pérdida de peso inexplicable, porque por la diarrea va a haber pérdida de peso, pero no en gran cantidad. ¿Qué es lo que hay cuando hay diarrea? Pérdida de líquido, de electrolitos. Puede ser que baje 1, 2, 3
kilos. Pero si tenemos una pérdida evidente de 5 o 10 kilos, hay algo más, ¿verdad? Buscar ya otra causa. Anormalidades en el laboratorio, como disminución del hierro, aumento de PCR. PCR es específico para algo, no. Nos indica que hay un proceso infeccioso inflamatorio. ¿Sí? La calproteína de cal también vamos a encontrar. Antecedentes familiares como enfermedad de Crohn y todos los autoinmunes tenemos que buscar. Y el diagnóstico etiológico específico es difícil, ¿verdad? Por la gran cantidad de causas posibles que podemos encontrar. La diarrea o el síndrome, o sea, la diarrea, como dice, un síndrome, no es un diagnóstico, ¿sí? En sí. Es como si fuera un síntoma que presenta. La anamnesis es necesaria, importantísima, porque la clínica va a hacer todo. Y los exámenes complementarios van a complementar y confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preguntar? ¿Hace cuánto tiempo inició el cuadro? La cantidad y el volumen aproximado de las heces, no te va a decir 100, 200, 300 gramos, pero más o menos te dice, fue en pequeña, gran o mediana cantidad. La presencia de los signos de gravedad o algunas comorbilidades asociadas, como alguna enfermedad crónica, insuficiencia renal, si tiene algún tumor. Es importantísimo, por ejemplo, si viene un paciente y nos dice tengo CAX, ¿verdad? Y me estoy haciendo tratamiento con quimioterapia. Vamos a asociar enseguida que es por la quimioterapia lo que puede presentar esa diarrea, ¿verdad? Entonces es importante saber si tiene alguna comorbilidad. Síntomas asociados, ¿cuáles pueden ser? Fiebre, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, etc. Características de las heces también, todo lo que ya hablamos, sistema acuoso, la coloración, la presencia de moco, de pus, si hace uso de algún medicamento. Y también importantísimo saber las condiciones socioeconómicas y saneamiento básico en el caso de las diarreas, porque va a hacer mucha diferencia que ustedes vean, por ejemplo, una persona de escasos recursos, por más que sea así medio chato, ¿verdad? Pero sí, una persona de escasos recursos va a tener menos higienización de que uno que tenga mejor situación económica, ¿verdad? Es una realidad. El diagnóstico general va a ser entonces el examen físico. Muchas veces no proporciona mucha ayuda porque nosotros no vamos a escuchar, solamente vamos a ver y vamos a hacer el examen físico abdominal. En algunos casos nos puede guiar por la presencia de algunos signos, como la resistencia de los músculos abdominales cuando tenemos dolor, en los puntos, algunos dolorosos. La mayoría de los abdomen agudos no presentan diarrea, ¿sí? Así como la identificación también de posibles masas extrañas. En algunos casos podemos encontrar hallazgos casuales de tumoraciones. Ahí vienen los exámenes complementarios. Tenemos ya la clínica y vamos a solicitar algunos exámenes complementarios de gran ayuda. Hemograma. En el hemograma, ¿qué principalmente podemos encontrar o para qué nos va a ser útil en el caso de diarrea? Si es infecciosa, principalmente si es por deficiencia de alguna absorción, ¿verdad? Si encontramos de repente una anemia, entonces súper importante. Función renal para diarreas en sí, no tanto, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve? Puede ser que haya alguna enfermedad autoinmune o alguna que tenga alguna afectación renal que nos puede estar comprometiendo la mala absorción o de repente no hay una buena
una buena expresión, ¿verdad? En esos casos. Electrolitos, ahí sí, ¿verdad? Hemograma, electrolitos, importantísimo, porque por la pérdida de líquido nosotros también eliminamos electrolitos. Entonces, para hacer una reposición electrolítica debemos cuantificar. Propis de materia fecal, que es lo mismo del examen parasitológico. Para nosotros, ¿cómo se realiza? Se estudia, se hace el estudio de esas heces y se ve qué se encuentra. PCR puede ser importante, TSH transmisible porque puede haber una afectación tiroidea que esté causando ese cuadro. La glucosa en ayuna, podemos pedir enfermedades, enzimas hepáticas también. Y la prueba de ELISA en el caso que sospechamos un parásito, una parasitología. Otro método que podemos solicitar va a ser el antígeno en las heces de ciertos tipos de agentes patológicos específicos. Cuantificar la grasa fecal. También podemos solicitar el test de guayaco. ¿Ya escucharon? ¿No? ¿Test de guayaco? ¿No te recuerdas? El test de guayaco se utiliza en el caso de que sospechamos, por ejemplo, pedimos un hemograma y tenemos una anemia. El paciente empieza a tener diarreas, aparentemente no hay sangre, entonces se solicita el test de guayaco. ¿Qué es ese test? Sangre oculta en heces. ¿Sí? Microsangrados, que pueden existir, pueden ser por millones de causas también. Los exámenes de imagen que podemos encontrar y que nos pueden ser útiles en algunos casos, radiografías con contraste de abdomen para ver la motilidad, para ver cómo está la circulación en esos casos. Tomografía computarizada, por ejemplo, podemos solicitar resonancia magnética, enteroscopía de doble balón, es aquella que hablamos el otro día, cápsulas endoscópicas, entre otras. Nos pueden servir en algunos casos dependiendo de lo que estamos buscando. En casos de obstrucciones, en casos de sospecha de delirio paralítico, en esos casos, o tumoraciones. El tratamiento en general, yo les voy a hablar así, en general, cómo se llama, ya va a ser nuestra hora, ¿verdad? Las diarreas, dependiendo de la causa, es sintomático. Las diarreas en sí no se paran, ¿verdad? No podemos cortar, porque en general la diarrea es un mecanismo de acción de defensa del cuerpo, ¿verdad? Ya sea si es parasitológico, bacteriano, rotavirus o las diarreas virales, el cuerpo trata de eliminar. No todas, por eso les digo, depende. ¿Sí? Dime. Então não se trata de sintomatologia no de início, doutora? Se busca la causa y después en un inicio viene un paciente, ya creo que tengo un caso clínico. Eu já estou pensando num quadro crônico, né, com muita dor, e ter que aguardar ainda o resultado da frox ou de todos. Só que se for crônico, como a doutora disse, crônico é mais por doença. El crónico ya viene luego con una diarrea crónica. Então já posso atacar a sintomatologia, a Se analgesia? busca la sintomatología. Y cuando es crónico, el paciente ya convive con esa diarrea. Porque, como decía, una de las causas son VIH. El paciente convive con eso. Le para, continúa 2-3 días, un día, y la diarrea no se corta en sí. Los antidiarreicos no son muy utilizados. Sintomatológico en el sentido de que viene un paciente con diarrea, está con fiebre, vamos a esperar la fiebre. ¿Por qué? Nosotros buscamos las causas que esté causando esa diarrea. Si es, solicitamos un hemograma, viene un proceso infeccioso, vamos a iniciar con antibióticos.
Si sospechamos de que sea parasitológico, vamos a entrar con los antiparasitológicos, ¿verdad? Las albendazolito. Si es rotavirus, los virus, ¿cómo son? Autolimitados, ¿sí? Nosotros esperamos o guardamos tiempo también que termine esa diarrea. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos? Los síntomas que presentan junto. Si tiene fiebre, si tiene dolor. Para el dolor podemos utilizar. ¿Cómo es el dolor en la mayoría de los casos? Tipo cólico, ¿verdad? Entonces, podemos dar antiespasmódicos. Porque, doutora, desculpa interromper, é porque também estou perguntando, porque tem aquele cenário, eu não vou saber categorizar, porque não sei falar daquelas diarreias com explosão. Sí, son las diarreas acuosas. Esas son las diarreas acuosas, la mayoría son pérdida de mucho líquido. Então é tipo 1, eu já posso entrar com analgesia também ou não? Con analgésicos sí. Lo que no podés cortar de toda la diarrea. ¿Sí? Eso es lo que no se puede Mas hacer. diarreia porque eu não posso, a analgesia eu posso. Perfeito. Diarrea, se pueden, por ejemplo, combatir. Estás con mucha diarrea, se hace reposición del líquido. La alimentación es importante. Alimentación, hidratación. Si tenemos diarreas acuosas, ¿qué dijimos que hay? Pérdida de agua, reposición líquida. Evitar azúcares, todas las bebidas que contienen electrolitos. ¿Cuáles son? Power, Gatorade, esos están contraindicados. Água de coco também? Agua de coco sí se puede usar, pero no sustituye el agua. ¿Sí? Se puede hacer ese intercalar agua de coco con agua normal, pero no totalmente agua de coco, ¿sí? Porque también eleva un poco la glicemia. Las bebidas con electrolitos no, porque si no tenemos una diarrea específica que tenga o que haya evidencia de pérdida de electrolitos, no podemos hacer reposición electrolítica, porque también vamos a producir más diarrea, porque el cuerpo, si tenés en exceso, elimina, ¿sí? Alimentos, se llama una dieta astringente, cuando para la diarrea. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que